Derecho eclesiástico del Estado. Apuntes, Manuel Agudo. 2020 versión 1.2 18 de marzo de 2020. Base, Sonia Rodríguez y Florentina Tutunaru. Maquetado, Íñigo Barcina. Por último recordar que nadie es infalible, ten el libro a mano. Tema 1. Historia de las relaciones entre los estados y las confesiones religiosas. 1. Los sistemas monistas y dualistas en la Edad Antigua. Monismo y dualismo. El desarrollo del ser humano en su contexto social se ha producido en una doble dimensión material y espiritual, cuyo devenir ha dado lugar a dos tipos de sociedades, las de tipo religioso y las de tipo político. Así, las relaciones entre las organizaciones religiosas y las civiles, fundamentalmente entre confesiones y estados, se han organizado en torno a dos sistemas, monismo y dualismo. Monismo es el predominio de un sector sobre el otro, el control del poder religioso y político por una única suprema autoridad, personificada en figuras como el monarca Dios en algunos países y épocas, o el pontífice monarca como supremo rector de ambas sociedades civil y religiosa. En los periodos en los que ha predominado el monismo, según el tipo de pueblo o sociedad de la que se trate, el ostentador del poder supremo encarna en sí la cabeza rectora de ambas sociedades, la religiosa y la civil, quedando ambas sometidas a una única dirección y fin en el marco de un único orden ético e incluso jurídico. El monismo se ha presentado en formas radicales de confusión prácticamente total entre las esferas civil y religiosa, denominada teocracia, Irán, y en ocasiones de forma más difusa bajo un mayor o menor sometimiento de uno de los sectores al otro. Cuando el Estado predomina sobre la sociedad religiosa estamos ante el cesaropapismo. Si es el poder religioso el predominante sobre el político, estamos ante hierocratismo. Dualismo es la distinción entre sociedad política y sociedad religiosa dotadas cada una de su propia estructura y normativa, y que dependen de un supremo poder independiente. En el sistema dualista rige la separación entre religión y Estado, teniendo cada uno su autonomía. En relación al dualismo, presenta igualmente variantes, siempre desde la perspectiva de la independencia. Las relaciones entre ambas pueden ser de desconocimiento mutuo, de colaboración, etc., y así estaremos ante el regalismo, la confesionalidad, la laicidad, etc., que caracterizan la actitud del Estado en relación a la sociedad religiosa. El monismo predominó en todo el mundo hasta el siglo XVIII, mientras que el dualismo predomina en el mundo a partir del siglo XVIII, con excepciones. Los imperios teocráticos y el Imperio Romano. En la antigüedad predominaron los imperios de tipo teocrático, confusión total entre la esfera civil y la religiosa. Época prerromana. La época prerromana conoció una serie de imperios, Egipto, Persia, Japón, China, en los cuales tuvo lugar una divinización del poder político, que sirvió para fortalecer el Estado. La teocracia, poder de Dios, suponía que el emperador era de algún modo una encarnación divina, lo que le autorizaba a ejercer la suprema dirección religiosa y temporal de su pueblo, prestando al poder temporal un carácter sagrado que lo engrandecía y lo potenciaba al mismo tiempo. Grecia. Solamente Grecia conoció en los siglos prerromanos un sistema político no teocrático. Se suele considerar que la democracia nació en Grecia, y que el modelo de la República griega se prolongó en la romana. Imperio Romano. Pero tales excepciones a la teocracia de la Edad Antigua dejaron pronto paso al Imperio Romano, que tornó a divinizar a sus emperadores ya desde el primero de ellos, Octavio Augusto. Ciertamente, se trató de una divinización mucho más política que religiosa, ya que no se identificó nunca a los emperadores romanos con dioses como pudieran serlo los de la mitología greco-romana, y menos aún como las divinidades de la antigüedad, y mucho menos como es la idea de Dios en el judaísmo y el cristianismo. Se trataba sobre todo de robustecer la autoridad imperial mediante unos deberes de respeto, unos ritos, un culto, meramente formal, destinado a multiplicar el prestigio del César y la correspondiente sumisión de sus súbditos. En ese sentido, el Imperio Romano supuso el final de la teocracia antigua.
La fusión de las distintas religiones llevó al Imperio Romano a aceptar como propia la mitología junto con la presencia de otras muy variadas religiones de diversas procedencias, a medida que se incorporaban por conquista nuevos pueblos a sus fronteras. Solamente reaccionó cuando una nueva religión puso en cuestión el culto al emperador, lo cual suponía desmontar la base de inviolabilidad del sistema político sobre el cual estaba edificado el propio imperio, el cristianismo. La persecución contra el cristianismo hasta el Edicto de Milán. La actitud del Imperio Romano contra el cristianismo no procedió de ningún tipo de rechazo a sus doctrinas religiosas, que resultaban desconocidas fuera de los estrechos círculos de sus adeptos y, en todo caso, del pueblo judío. Inicialmente, la primera persecución, bajo Nerón, pudo ser el resultado de hechos anecdóticos, como la búsqueda de culpables del incendio de Roma, y otras leyendas o suposiciones que han dado lugar a más relatos novelísticos que históricos. Pronto, sin embargo, se consolidó la fama de los cristianos como enemigos del culto al emperador y por tanto del orden político establecido, su rebeldía frente a la aceptación generalizada del culto imperial, e incluso su excepcional resistencia y valor frente a los tormentos, les convierte en unos peligrosos alteradores del orden público y en unos enemigos irreductibles de la sociedad, a los que hay que hacer en consecuencia desaparecer. El imperio les persiguió sin excesiva continuidad, con frecuentes periodos de tranquilidad, en función del celo de diferentes emperadores o gobernantes locales. A la larga, el fracaso de las persecuciones, que no pudieron detener la expansión del cristianismo, condujo a una inversión radical del panorama de las relaciones entre el imperio y la Iglesia, que se opera con Constantino y Teodosio. El primero estableció, por vez primera en la historia, la libertad religiosa, y el segundo declaró al cristianismo como la religión oficial del imperio, lo que supuso el paso de la teocracia al cesaropapismo. Constantino, mediante el Edicto de Milán del año 313, estableció la libertad religiosa en el imperio, una medida que en realidad lo que hacía era dar libertad a los cristianos, pues ninguna otra confesión religiosa había sido perseguida. El emperador mantuvo los títulos y signos externos de honor propios del paganismo que habían utilizado sus antecesores, pero buscó al mismo tiempo la alianza con los cristianos y en especial con el papado y los obispos. La notoria trascendencia histórica de esa nueva política radica en que, como se ha dicho, abrió la puerta a la libertad religiosa en el panorama jurídico universal y a la vez comprometió a la Iglesia en el apoyo al poder político. El cristianismo, religión oficial del imperio. Tras la libertad concedida por el Edicto de Milán, unos años más tarde, 380 DC, el emperador Teodosio, proclamó al cristianismo como religión oficial del imperio y prohibió el paganismo romano tradicional. Lo hizo mediante la Constitución Imperial Cunctos Populos, también llamado Edicto de Tesalónica. De esta forma concluyó la etapa teocrática de los imperios antiguos, y fue sustituida por una nueva forma de relaciones entre el Estado y la Iglesia, a la que se llamó cesaropapismo, seisars actuando como papas. Posteriormente se utilizará la misma palabra, cesaropapismo, para designar una relación donde el Estado predomina sobre la religión. Los emperadores o los monarcas no son ya ni dioses ni hijos de los dioses. La Iglesia cristiana, única religión occidental durante los siguientes siglos, existe y posee su propia jerarquía separada y distinta de la civil. Existe una distinción clara entre la religión y los diferentes señoríos europeos. En la convivencia Iglesia-Estado, el Estado ostenta el ejercicio del poder supremo, directamente sobre la vida política y con mayor o menor efectividad también sobre la eclesiástica, a la que mediatiza y controla. El Imperio Romano fue desde Teodosio oficialmente cristiano, y lo serán después el Sacro Imperio y los reinos medievales, en los que se desarrolló una larga disputa entre las jerarquías política y religiosa por alcanzar el control del poder. La formulación del dualismo por Gelasio y dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, mediante esta frase que constituye, desde entonces, la base doctrinal del dualismo. Jesucristo enseña la legitimidad de la existencia de dos sociedades que tienen su reflejo en la distinción y la separación del poder político y religioso, y el respeto y la obediencia a ambos por separado.
Cuando Constantino liberó la religión cristiana y Teodosio la declaró oficial en el imperio, la protección imperial permitió celebrar los primeros concilios ecuménicos, fue eficaz frente a las primeras herejías, y ofreció a los papas y a los obispos un innegable apoyo. Pero la Iglesia no podía legitimar el cesaropapismo que la ponía bajo el influjo del Estado. Partiendo de esta base doctrinal dualista, el Papa Gelasio I dirigió en el año 494 una carta al emperador Anastasio, en la que expone la tesis dualista: por voluntad de Dios existen dos autoridades, una espiritual y otra temporal, a las que está encomendado el gobierno de los hombres. Difieren en la esfera de poder y competencias, pero no son opuestas ni tampoco deben oponerse, ya que ambas comparten un mismo origen, la voluntad divina. Gelasio toma como referencia a los dos jerarcas supremos para señalar lo que ya constituía el pensamiento dualista. Así, el emperador cristiano debe seguir las normas religiosas de la Iglesia, y el Papa debe acatar las leyes civiles justas procedentes de la autoridad política. 2. El monismo medieval. El cesaropapismo, de Carlomagno al Sacro Imperio, examen. En los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa queda dividida en dos mitades, el Imperio Oriental o Bizantino, de lengua griega y cada vez más encerrado en sí mismo, y la Europa bárbara, nombre dado por los romanos a los pueblos de sus fronteras, que pronto se transformó en la Europa alto medieval, en la que fueron surgiendo señoríos, reinos y naciones llamados al protagonismo histórico del tiempo venidero. En esa sociedad europea todavía bárbara, la Iglesia representa el único vínculo de cultura y de unidad en una sociedad cuyos jerarcas son por lo común guerreros sin ningún otro tipo de formación. El sueño de volver al glorioso pasado del Imperio Romano solo puede apoyarse que el papado, única entidad que perdura de aquellos tiempos. En esas condiciones surge Carlomagno, capaz de poner de nuevo en marcha el sueño de restablecer el imperio. En las relaciones del Estado y la Iglesia, Carlomagno llevó a cabo tres tareas fundamentales. Restableció el Imperio Romano. Fue coronado emperador por el Papa. Creó los estados pontificios. Con Carlomagno se crea un sistema dualista con las dos cabezas de Europa separadas y autónomas. Se originó a partir de aquí la llamada cristiandad medieval, una Europa profundamente impregnada de religiosidad, dependiente de dos poderes supremos, el Papa y el emperador, situados en la cúspide de los demás reyes y señores y de la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, el sistema no pudo funcionar debido a la lucha por el predominio del poder que emprendieron emperadores y príncipes, por un lado, y papas por otro. Ello dio lugar a una lucha por el predominio del poder entre las dos corrientes monistas que, después de Carlomagno, se enfrentaron durante toda la Edad Media, el cesaropapismo y el hierocratismo. El cesaropapismo será la habitual actitud adoptada por los emperadores del Sacro Imperio hasta finales del medievo. El hierocratismo inspirará la acción del papado durante el mismo periodo histórico. En relación con el cesaropapismo, los datos capitales son los siguientes. Se rompe la unidad de la Iglesia con la creación de la Iglesia ortodoxa griega por los emperadores de Constantinopla. La Santa Sede no aceptaba que la jerarquía religiosa fuese investida por el poder civil, investidura laica, surgiendo así la lucha de las investiduras. La debilidad de los papas frente al poderío feudal hizo que los emperadores devolvieran a la Santa Sede el prestigio perdido y la capacidad de dirigir la Iglesia. Consecuencias: exacerbación del cesaropapismo y la aparición, por vez primera, del hierocratismo. El hierocratismo, de Gregorio VII a Bonifacio VIII, 2J14 1J16 18J2. Entre el final del siglo XI y el comienzo del XIV, con los pontífices empeñados en devolver a la Iglesia su independencia, nacerá la doctrina hierocrática, y ésta deberá enfrentarse con los grandes emperadores de esa época, empeñados en el mantenimiento del cesaropapismo a través de la investidura laica, que les permitía dominar a todo el alto clero de sus reinos. Los cardenales eligieron papa en 1073 a ese Gregorio VII, principal impulsor de la política reformista, devolviendo a la Santa Sede su prestigio y capacidad de acción en toda la Iglesia. Publicó el Dictatus Papae, compendio de la doctrina sobre los poderes que por su misión divina correspondían al papado,
y que suponían una negación de los que le habían sido usurpados a lo largo de los siglos por las autoridades temporales. Se inician así las tesis hierocráticas entendidas como supremacía del poder religioso sobre el secular, pero no en cuanto que a la jerarquía eclesiástica sustituya a los príncipes en sus funciones, sino en cuanto que los príncipes han de gobernar a sus súbditos con respeto a la ley divina, no pueden transgredir esta, y a la Iglesia corresponde denunciar tales transgresiones y declarar la injusticia y la nulidad de las leyes que incurran ellas. Durante el siglo XII, los sucesores de Gregorio VII se esforzaron, con éxito irregular, en inspirar en esta doctrina sus relaciones con el poder temporal. Y durante el siglo XIII, gracias a tales esfuerzos, llegó la Santa Sede a alcanzar su edad de oro. Sin embargo, el equilibrio de poderes era frágil, y al final del siglo XIII vuelve el poder imperial a tratar de reivindicar las tesis cesaropapistas. Se produjo entonces un enfrentamiento entre Federico II y el papado, cuando ya el imperio estaba perdiendo la hegemonía de que disfrutara hasta entonces en la política europea. En el final del siglo XIII subió al solio papal Bonifacio VIII, llevando a sus últimas consecuencias las tesis hierocráticas. Se propuso restaurar la supremacía de la Iglesia. Así, provocó un grave enfrentamiento con el rey francés Felipe IV, principal contradicte de la Santa Sede durante los años inmediatos, hasta provocar el dramático final del pontificado de Bonifacio VIII, el nacimiento de un nuevo y más grave cesaropapismo, y una larga etapa de directa sumisión de la Santa Sede al poder regio. En 1302, el Papa publica su bula Unam Sanctam, que sin considerar al pensamiento hierocrático como una doctrina dogmática, reafirma con mayor fuerza que ningún otro documento anterior la supremacía papal sobre los poderes temporales. Un texto paradójico, dictado precisamente cuando esa supremacía se disolvía, al mismo tiempo que se disolvía también la supremacía del imperio sobre los demás reinos europeos. Felipe IV proclamó entonces, a su vez, el principio extremo del cesaropapismo: el reino reconoce otro superior que Dios. Y de ahí la excomunión del monarca, la prisión del Papa, las afrentas directas a su persona por parte de los embajadores franceses, su destierro, y su fugaz regreso a Roma solamente un mes antes de morir. Un duro, y también muy triste final, para lo que durante siglos había sido la grandeza de las luchas entre un papado poderoso y un sacro imperio lleno de fortaleza. La crisis de las relaciones Iglesia-Estado, de Avignon al cisma de Occidente. Desaparecido Bonifacio VIII, Felipe IV de Francia trasladó la Santa Sede y la Corte Pontificia a Aviñón, es decir, trasladó el gobierno central de la Iglesia a un lugar en el que iba a quedar sometida al poder de la corona francesa, teniendo lugar el llamado cautiverio de Aviñón. Tales hechos comprometían claramente la independencia de la Iglesia. Fue la muestra histórica más flagrante de cesaropapismo. De 1305 a 1378 tuvo lugar el llamado cautiverio de Avignon. La vuelta a Roma de los papas, intentada por Urbano V, que hubo de retroceder ante el terrible estado de decadencia en que se había sumido la capital de la Iglesia, y consumada por su sucesor Gregorio XI, pudo y debió ser el final de la gran tribulación, pero en la realidad fue el inicio de una mayor todavía, el cisma de Occidente. Ya no quedaban huellas del hierocratismo, el cesaropapismo había alcanzado límites desconocidos. Pero aún faltaba un nuevo campo en que someter a crisis la autoridad del papado, las doctrinas conciliaristas, que sostenían la superioridad de los concilios sobre el Papa, y que van a acompañar al cisma de Occidente. El cisma de Occidente nació cuando, tras la elección en Roma de Urbano V, una parte de los cardenales impugnaron la elección declarándola fruto de la presión popular. Se trasladaron a Aviñón, y eligieron un nuevo papa, el francés Clemente VII, dándose la coexistencia de dos papas. Aún se separó de ambos grupos un pequeño número de electores que pidieron la renuncia de ambos papas y, sin esperar a obtenerla, eligieron en Pisa a un tercer papa. Alejandro V. Resultaba evidente el daño infringido a la Iglesia. Era casi imposible para los pueblos cristianos, e incluso para los príncipes y para la jerarquía eclesiástica repartida por Europa,
decidir cuál de los papas era el verdadero. Una vez más, fue el poder secular el que tomó la iniciativa. El emperador Segismundo convocó el Concilio de Constanza 1414, en el que se eligió como nuevo pontífice a Martín V, y dejó planteados dos problemas. La autoridad del concilio sobre el Papa, conciliarismo, que contradecía claramente a la tradición de la Iglesia. La autoridad de los príncipes en la Iglesia tiene mayor importancia en orden a las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Paralelamente a la libertad permitida, el cesaropapismo encontró entonces su voz científica más señalada en Marsilio de Padua. En su obra Defensor Peisis llevó a cabo la exposición doctrinal más elaborada y completa de la tesis de la superioridad del Estado sobre la Iglesia. Para Marsilio la Iglesia carecía de cualquier soberanía y se hallaba en situación de estrecha dependencia con respecto al Estado. Pero fue Lutero quien vino a recoger tal herencia. La radicación luterana en el pensamiento de Marsilio queda así notoriamente patente. La expansión universal del cristianismo, las concesiones pontificias de soberanía a Portugal y Castilla. Un aspecto singular entre las relaciones Iglesia-Estado es el ejercicio de la soberanía pontificia en las tierras de infieles. Los príncipes debían gobernar respetando las leyes divinas, pero no era posible que esto lo hicieran los príncipes no cristianos. Así como los papas, según el hierocratismo, podían destituir a los reyes cristianos que dirigían sus reinos violando la ley de Dios, también tenían potestad para encomendar a príncipes cristianos la soberanía de las tierras infieles. Con las conquistas portuguesas y castellanas del siglo XV en ultramar, los papas les concedieron la soberanía sobre tales tierras, lo que será la última manifestación del hierocratismo. 3. Reforma y contrarreforma. La supremacía del poder político sobre la Iglesia, luteranismo-anglicanismo. En los inicios del siglo XVI, nace la Edad Moderna y ella los reinos modernos, que han sido desde entonces, los protagonistas de la historia. En ese momento tiene lugar la Reforma Protestante, que alterará el curso de la historia religiosa y política occidental, dando paso a un nuevo sistema de relaciones Iglesia-Estado, más allá del cesaropapismo pero sin deslizarse sin embargo a la teocracia. Lutero sustituyó al supremo poder papal por un sistema de iglesias nacionales regidas en cada nación por el correspondiente príncipe temporal, que será cabeza suprema del Estado y de la Iglesia. La reforma luterana supuso la ruptura de la unidad de la Iglesia y la confusión en una misma persona de los supremos poderes estatal y eclesiástico, ya que Lutero buscó el apoyo de los príncipes alemanes ofreciéndoles a cambio poderes supremos sobre sus respectivos territorios, lo que acabó extendiéndose hacia el exterior. Así, el protestantismo se configura como una nueva concepción del poder atribuido por Dios a los hombres para gobernar la Iglesia, en la figura del príncipe. A la reforma luterana se manifestó en principio tan opuesto el rey Enrique VIII de Inglaterra, y la atacó con tanta fuerza, que el Papa le concedió el título de Defensor Fidei, defensor de la fe, título que los reyes ingleses han continuado siempre ostentando. Sin embargo, poco después, rompió con la Santa Sede y creó la Iglesia de Inglaterra, el anglicanismo, la nueva religión que impuso por la fuerza, mediante una persecución contra los católicos. El anglicanismo está mucho más cerca del catolicismo que el luteranismo, porque se inició más como un cisma que como una herejía, más como una ruptura con el papado que como una negación de otros dogmas. Su principal base es el no reconocimiento del primado papal y la atribución al rey de la condición de cabeza de la Iglesia, mientras que, al contrario de lo hecho por Lutero, se innovó muy poco en el resto de la doctrina. El principio cuius regio eius religio. El luteranismo no nació sin lucha. Tras las luchas desatadas por el luteranismo en los diferentes territorios del Sacro Imperio, los enfrentamientos fueron concluyendo con diversos tratados de paz entre las partes. Paz de Augsburgo de 1555. Se pactó el principio de que cada señorío habría de seguir la religión de su príncipe. Lutero se aproximó cada vez más a la idea de una religión única en cada reino, precisamente la del señor del mismo, cuius regio eius religio. Se lleva a cabo un traspaso de poderes otorgando a los príncipes más poderes en los asuntos eclesiásticos, alcanzando su más alto significado con la proclamación del rey, en lugar del papa, como cabeza de la Iglesia,
efectuando una transferencia de todos los poderes jurisdiccionales que hasta entonces había ejercido la Iglesia. J. A. Souto. Paz de Westfalia de 1648, la que extendió el principio cuius regio e ius religio a prácticamente toda la cristiandad occidental. Fue la paz que puso fin a la Guerra de los 30 años, la gran guerra religiosa en que todos los países participaron en un intento por parte de España y el Imperio de consolidar el catolicismo y por parte de Francia de debilitar a la reinante poderosa Casa de Habsburgo española y austríaca. El final fue aquella paz, una entente en que se extendió a todas las naciones contendientes el principio de la religión única, en cada lugar la del príncipe propio. A partir de Westfalia, en el occidente cristiano se borran definitivamente las huellas hierocráticas y cesaropapistas, para ser sustituidas por el sistema de la confesionalidad estatal, garantizador, apoyado, en la absoluta unidad religiosa de los reinos europeos. El regalismo de los países católicos. La paz de Westfalia constituyó el triunfo de la tesis luterana cuius regio e ius religio, según sea la religión del príncipe así será la de su pueblo. A partir de entonces, se acepta y se consagra la idea de que adoptar una religión distinta a la oficial del país constituye un delito de naturaleza política. Surgen en toda Europa persecuciones por motivos religiosos. No ocurre así en los países católicos, en los que se reconocía la autoridad del Papa y de la restante jerarquía eclesiástica. A pesar de parecer un momento preciso para desarrollarse en ellos un sistema de separación de ambos poderes, se produjo un efecto contrario, nacimiento de una nueva doctrina regalismo, que defendía una fuerte limitación de los poderes religiosos de la Santa Sede y la Iglesia. La significación común de este fenómeno histórico que dominó a mediados del siglo XVII y de todo el XVIII, fue la afirmación y defensa de los derechos propios de los príncipes sobre las temporalidades de la Iglesia, dejando a la jerarquía y sobre todo al Papa apenas las cuestiones dogmáticas y de doctrina. El regalismo era una complicada situación en la que, a la vez que se protegía a la Iglesia católica frente a los luteranos, se invadían las competencias de la Iglesia. Durante más de un siglo, hasta llegar al siglo XIX, los príncipes trataron de mantener la doctrina regalista formulada como los reyes tienen carácter de vicedioses en la tierra. Se adoptaron formas de práctica regalista muy diversas en los diferentes países. Las más habituales fueron el control de la designación de obispos o el control de tribunales eclesiásticos por los civiles. Las limitaciones de la comunicación del Papa y obispos con los fieles. Confesionalidad estatal y libertad religiosa en los dos últimos siglos. Confesionalidad y libertad durante el siglo XIX, siglo XIV, siglo XVII. La doctrina de la libertad religiosa comienza su andadura universal en los finales del siglo XVIII. Los momentos cruciales de su aparición fueron 4. Acta de Tolerancia de Maryland, 1649, contiene una incipiente formulación de la libertad religiosa. Declaración de Derecho de Virginia, 1776. DDHC de la Revolución Francesa, 1789. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Lo que interesa destacar es que, al iniciarse el siglo XIX, la libertad religiosa había sido proclamada como derecho fundamental del ser humano, connatural por condición de persona, derecho que el Estado está obligado a reconocer y tutelar. No es incompatible con la confesionalidad, convivencia que caracteriza el siglo XIX, de hecho subsistió en convivencia con la misma durante todo el XIX, y sigue conviviendo en diversos países en el XX. Los estados de los inicios de la edad contemporánea habían heredado de la moderna los principios westfalianos. No solamente los estados eran confesionales, se adherían oficialmente a una de las religiones cristianas, sino que a lo sumo existía en algunos de ellos un cierto grado de tolerancia, pero nunca de libertad religiosa. Ahora, lentamente, a partir de las arriba mencionadas declaraciones, el siglo XIX asiste a una progresiva disminución del rigor y la frecuencia de la confesionalidad, y a un paulatino desarrollo de la libertad, en todo el mundo cristiano. Las relaciones entre los estados decimonónicos y las iglesias, la pluralidad del término indica ahora que el fenómeno se da por igual en todos los países cristianos, independientemente de cuál sea la religión mayoritaria en cada uno, siguieron reducidas al ámbito del cristianismo,
ni el Islam ni el judaísmo tenían aún una presencia lo bastante apreciable para incidir en aquellas relaciones en todo el occidente cristiano, y mucho menos las religiones orientales, no cabe hablar para aquel tiempo del pluralismo cultural y religioso, el cual se nos presenta al final del siglo XX y en los inicios del XXI. Y, en el ámbito del cristianismo, la confesionalidad suponía la consideración por parte de cada estado de una religión oficial, católica, evangélica o protestante, ortodoxa, y la libertad religiosa suponía un abrir la puerta a normas sucesivas de tolerancia, de libertad a favor de los extranjeros, de libertad mitigada a favor de los nacionales, que comienza por referirse a la vida privada y tarda en saltar al culto público, y luego al reconocimiento de matrimonios distintos del confesional a la enseñanza, etc. La evolución se opera en tres planos. El oficial, en que prima una mayor o menor resistencia de los diferentes estados a ir renunciando a la confesionalidad o a ir dando paso a la libertad. El confesional, en que las confesiones tratan de mantener esa situación y de cerrar la puerta al abandono de la confesionalidad estatal y al reconocimiento de la libertad. El científico, en que escritores de uno y otro sentir polemizan durante todo el siglo a favor de las tres doctrinas posibles, la intolerancia, la libertad y su evolución moderada. El liberalismo y la doctrina de la separación entre la Iglesia y el Estado. El liberalismo resultó ser el pensamiento más característico del siglo XIX, hijo de la Revolución Francesa. Supone la proclamación como un derecho humano fundamental y originario y no solo de la libertad religiosa, de la libertad en su sentido más amplio. El siglo XIX contempló una serie de revoluciones liberales y de contrarrevoluciones conservadoras. El paradigma de esta nueva tendencia doctrinal lo fue la Ley de Separación francesa de 1905, aún hoy en vigor e inspiradora de la política francesa en las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas. Pero el sistema liberal de separación no supuso la autonomía e independencia de las confesiones ante el Estado. Es el camino que conduce del liberalismo al laicismo. Ni la Declaración de Virginia, ni los principios de separación establecidos en la primera enmienda constitucional estadounidense, provocaron un rechazo por parte de las confesiones, que hubiesen aceptado la separación Estado-Iglesia como garantía de independencia y autonomía. Ya existía desde siglos un instrumento de relaciones Estado-Iglesia como era el concordato, un tipo de tratado o acuerdo frecuentísimo en la primera mitad del siglo XX. 4.3 El Concilio Vaticano II y la libertad religiosa, examen. El conflicto entre liberalismo y confesionalidad en sentido clásico se fue desarrollando a lo largo del siglo XX, dando entrada a la laicidad de los estados que se quiso presentar como una superación del sometimiento del poder político al poder religioso, algo que en realidad ninguna confesión cristiana pretendía reclamar. En ese contexto, la Iglesia Católica decidió tomar postura oficial acerca de la libertad religiosa. Para ello no iba a apoyarse tan solo en los pretendidamente nuevos principios de la Revolución Francesa y las sucesivas revoluciones liberales. La Iglesia no podía tampoco olvidar que el principio según el cual los príncipes imponen su religión a los súbditos era de origen luterano. Y se sentía amparada también por tantos teólogos como, a lo largo de la historia, habían defendido la libertad de los hijos de Dios para elegir una conducta que condicionaría tanto su vida como su destino eterno. De ahí surgió la doctrina sobre la libertad religiosa formulada en 1965 por la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II. En este documento, el concilio declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres deben estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y ello de tal manera, que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, dentro de los límites debidos. Declara además, que el derecho a la libertad religiosa se funda realmente en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada por Dios y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de forma que se convierta en un derecho civil. Es un documento capital para la comprensión del verdadero concepto de esta libertad, constituye una muy clara y precisa formulación de una doctrina,
que contiene sustancialmente 3 puntos. La libertad religiosa es un derecho del ser humano fundado en su dignidad de persona, en cuya virtud el hombre ha de estar libre de todo tipo de coacción para poder actuar en todo conforme a su conciencia. Y tal derecho ha de ser reconocido y tutelado por el poder civil. 4.4 Los sistemas actuales de relaciones entre los estados y las confesiones. En la actualidad, el panorama religioso del mundo entero se ha abierto a un pluralismo universal. Los términos multiculturalismo e interculturalismo suponen en todo caso una multiplicidad de culturas obligadas a convivir en un mismo contexto social. La exposición y análisis de los actuales sistemas de relaciones entre los estados y las confesiones ha de elaborarse sobre 2 parámetros. Exigencia de libertad por parte de las confesiones. Reconocimiento o no de la misma por parte de los estados. Todos los sistemas actuales se pueden reducir a este esquema. Sistemas de confesionalidad sin libertad religiosa. Los estados reconocen como oficial una religión y no conceden libertad religiosa a sus súbditos ni a las demás confesiones estados musulmanes. Sistemas de confesionalidad con libertad religiosa. Los estados reconocen como oficial una religión pero aceptan y garantizan la libertad de las demás. Inglaterra y países protestantes. Sistemas aconfesionales con cooperación. Ninguna confesión tiene carácter oficial, pero todas están reconocidas como tales en la esfera pública, poseen personalidad jurídica, se reconoce y tutela la libertad religiosa y los poderes públicos cooperan en el cumplimiento de sus fines con carácter social. Se les ha llamado aconfesionales, hoy se tiende a calificarlos de laicos España, Italia, Portugal o Alemania. Sistemas aconfesionales sin cooperación. Iguales al modelo anterior excepto que no prestan cooperación para llevar a cabo sus fines Estados Unidos. Sistemas laicos con libertad religiosa. Estados tradicionalmente denominados laicos y hoy laicistas, en los que a los fenómenos religiosos no se les concede relevancia jurídica ni civil, pero sin embargo reconocen y garantizan la libertad religiosa individual y colectiva. Francia. Sistemas laicos sin libertad religiosa. El laicismo se convierte en la religión del Estado y se niega la libertad religiosa antigua URSS y sus países satélites, Corea del Norte o China. El derecho eclesiástico del Estado. Durante siglos, se denominó derecho canónico o eclesiástico al ordenamiento jurídico propio de la Iglesia Católica, un ordenamiento que no debe confundirse con las normas religiosas o morales, por ejemplo los mandamientos, cuya finalidad es regular la conducta religiosa de los creyentes en orden a su salvación eterna. El derecho canónico o eclesiástico tenía como fin la ordenación de la vida social de la propia Iglesia, remotamente se tiende con él a que el fin de la Iglesia, la salvación, se cumpla, pero de modo directo de lo que se trata es que la estructura social funcione. A partir de Lutero surgió la distinción entre derecho canónico de la Iglesia Católica, que eran las normas dictadas por la Santa Sede y resto de jerarquía religiosa para el funcionamiento de la Iglesia Católica, canon. Igual a medida igual a norma. Derecho eclesiástico de las iglesias protestantes, que eran las normas dictadas por los príncipes luteranos para gobernar las iglesias nacionales. En el siglo XVIII el regalismo, en el XIX el liberalismo y en el XX la laicidad, fueron traspasando a los poderes civiles la regulación de los fenómenos religiosos en el ámbito estatal. Por otra parte, las iglesias protestantes, salvo Inglaterra y Escandinavia, abandonaron la dependencia del poder civil y crearon su propia jerarquía autónoma. Surgió así un derecho dictado por los estados para regular la presencia jurídica en la sociedad de los fenómenos religiosos. Este derecho, por lo tanto, ya no regula la vida interna de las iglesias. Se regula, por ejemplo, la tutela estatal de la libertad religiosa individual y colectiva, el reconocimiento de matrimonios religiosos, la situación jurídica de los ministros religiosos, las exacciones fiscales de las religiones, etc. Se denomina derecho eclesiástico del Estado. El término eclesiástico, iglesia, da lugar a confusión, porque hoy en día en Europa no solamente hay iglesias cristianas, sino también otras religiones, por eso se ha propuesto su sustitución por confesional. En cualquier caso,
el derecho eclesiástico del Estado estudia las normas estatales dedicadas a la regulación civil de los fenómenos religiosos, aquel sector del ordenamiento que regula el fenómeno religioso que se manifiesta como factor social específico en el ámbito civil. Tema 2. La libertad religiosa en el ámbito internacional. Los orígenes modernos de la libertad religiosa. El primer proceso de formalización de las libertades públicas se produce con las declaraciones americana y francesa, a finales del siglo XVIII. Ambas parten de unos postulados comunes que toman como punto de partida la autonomía individual, la distinción entre una esfera individual, innata e inalienable, y la comunidad. Se produce ruptura entre individuo y comunidad, en la que el individuo es titular de unos derechos y libertades, al margen de su condición de miembro de la comunidad. Ruptura entre religión y política, Iglesia y Estado. La religión deja de ser una cuestión política para convertirse en una cuestión personal, un derecho inherente a la persona, una libertad de elección que podrá ejercer individual o colectivamente, sin ninguna coacción exterior. La primera declaración formal de esta doble dicotomía la vamos a encontrar en la Constitución de los Estados Unidos de América, de 1787. La primera enmienda prohíbe al Congreso el establecimiento de una religión y garantiza la libertad religiosa. Los dos postulados básicos de la separación Estado-Iglesia y del reconocimiento de la libertad religiosa son reflejados por las dos cláusulas constitucionales entre las que existe relación de dependencia. La exclusión de las creencias religiosas del contenido ideológico del Estado es requisito indispensable para el pleno y eficaz reconocimiento de la libertad religiosa. J. A. Souto. El origen de las libertades en Europa lo encontramos en Francia, al aprobarse el marco ideológico del nuevo Estado francés contenido en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La declaración tiene pretensiones de validez universal y reconoce expresamente la libertad de pensamiento y de creencias, así como la libertad de expresión por cualquiera de los procedimientos habituales. Va a reconocer en el art. 10 que nadie puede ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, en tanto que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley, y en el art. 11 la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre. Todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los casos determinados por la ley. La Declaración reconoce así, expresamente la libertad de pensamiento y de creencias, así como la libertad de expresión por cualquiera de los procedimientos habituales. 2. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Los regímenes fascistas y su desprecio por el ser humano provocaron que las Naciones Unidas consideraran la necesidad de recordar al mundo el valor del individuo y adoptaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948. Aún así, las libertades fundamentales consagradas en ella aún no se han hecho efectivas para todos, ya que los gobiernos a menudo carecen de voluntad política para aplicar las normas internacionales. La DU proclama en su preámbulo como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del terror y de la miseria, disfruten de la palabra y de la libertad de creencias. La importancia de esta declaración bastaría para justificar un estudio detenido del significado y alcance de la libertad de creencias en el contexto de un documento destinado a reconocer y garantizar los derechos fundamentales del hombre y a confirmar su fe en la divinidad y el valor de la persona humana como fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. La DU va a reconocer expresamente el derecho a la libertad de creencias en el art. 18 al declarar que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ello incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, la libertad de manifestar su religión o creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto o la observancia. Analizando el texto se llega a la conclusión de que la libertad que se quería garantizar era la libertad religiosa, como pilar fundamental para combatir la discriminación y la intolerancia religiosa fundadas en la religión o las convicciones. Sin embargo, esta interpretación basada en los documentos de la Declaración,
se verá alterada al introducir la expresión libertad de pensamiento y de conciencia, desapareciendo así cualquier referencia expresa a las creencias religiosas. De este modo, la elaboración del artículo 18 y su contenido final parecen avalar la tesis que circunscribe el contenido del derecho protegido a una sola libertad individual o colectiva y que se refiere a la capacidad de elección de una propia cosmovisión o concepción de la vida, es decir, al conjunto de creencias que sostienen al hombre, ya sean esas creencias de origen religioso, filosófico o ideológico. El reconocimiento de la libertad religiosa en la DU ha servido como pilar fundamental para combatir la discriminación y la intolerancia religiosa fundadas en la religión o las convicciones. En la actualidad debemos considerar la Declaración como una de las bases fundamentales de la estructura de Naciones Unidas, con un éxito difícil de encontrar en la historia del derecho internacional. 3. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Organización de Naciones Unidas intentó dar fuerza jurídica a la protección internacional de los derechos humanos mediante la aprobación en 1966 de dos pactos internacionales. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El objeto de ambos pactos era consagrar específicamente los principios fundamentales de Naciones Unidas, en los dos sectores paralelos de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales. Así, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos reconoce en su artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, culto, ritos, prácticas y la enseñanza. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Cabe resaltar dos aspectos de este artículo en relación con el art. 18 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano. La distinción nítida entre la libertad de tener y la libertad de manifestar, en relación con los niveles de protección jurídica respectivos. La conexión que establece el artículo del Pacto Internacional entre la libertad de creencias y libertad de educación religiosa y moral. Similitudes y diferencias en relación con la libertad religiosa entre DU y PICT. Similitudes. Ambas se dedican a desarrollar preceptos para proteger la libertad de cada persona para tener sus propias creencias o religión. En ambas se especifica que el Estado debe proteger estos derechos. Diferencias. Declaración. No tiene efecto vinculante para los Estados, sería derecho blando o soft law. Tiene carácter político, no es sistema normativo propiamente. Redacción más genérica. Menciona expresamente el derecho a cambiar de religión. Pacto. Fuerza vinculante, base jurídica. Redacción más específica, extiende el ámbito de las protecciones, acotándolas. Agrega la prohibición de medidas coercitivas sobre la libertad de tener o adoptar religión o creencias. Establece que el fuero interno de la conciencia está fuera de la potestad de coerción de las autoridades públicas. Establece en qué casos puede restringirse la libertad de manifestar exteriormente la religión y las creencias, exige que esa limitación esté establecida por la ley y sea necesaria para algunos de los objetivos legítimos enunciados. Establece el derecho de padres y tutores a que sus hijos y pupilos reciban una educación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones. La declaración no tiene una disposición semejante aunque se refiere al derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darle a sus hijos. El pacto es más restrictivo en cuanto al derecho de cambiar de religión, que no se menciona para evitar que los países árabes no lo firmaron.
De todos modos, muchas interpretaciones dicen que está implícito en el derecho a la libertad de conciencia y religión del pacto. 4. Declaración sobre todas formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones de 1981. La Asamblea General de NU, preocupada por las manifestaciones de intolerancia y por la existencia de discriminación en las esferas de la religión o las convicciones que aún se advierten en algunos lugares del mundo, y, decidida a adoptar todas las medidas necesarias para la rápida eliminación de dicha intolerancia en todas sus formas y manifestaciones y para prevenir y combatir la discriminación por motivos de religión o convicciones, dedicará especial atención a la igualdad y no discriminación por motivos religiosos en la Declaración sobre todas formas de intolerancia y no discriminación fundadas en la religión o las convicciones aprobada en 1981. Así, el 25 de noviembre de 1981 la Asamblea General de NU aprobó la Resolución 36/55, bajo el título Declaración sobre la eliminación de todas formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, cuyo padre fue el Sr. Krishnaswamy. En cuanto al contenido, la declaración, inspirada en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos, proclama el derecho de libertad de pensamiento, conciencia, religión o convicciones, así como las dimensiones de este derecho desde los siguientes apartados. Concepto y naturaleza del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o convicciones. De la discriminación e intolerancia y las medidas para su prevención y eliminación. Protección de la libertad de educación moral o religiosa del niño. Manifestaciones de la libertad religiosa y la interpretación y la eficacia de estos derechos. En los art. 2, 3 y 4 de la Declaración se prohíbe todo tipo de discriminación por motivos de religión o convicciones por parte de ningún Estado, institución, grupo de personas o particulares y se define que se entiende por intolerancia y discriminación basadas en la religión o las convicciones, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Finalmente, la Comisión de Derechos Humanos decide en 1986 iniciar un procedimiento público especial por materias dedicado al fenómeno de la intolerancia religiosa y la discriminación fundada en las creencias o convicciones. Este procedimiento consiste en designar por un año, a partir de 2007 por 3 años, a un relator especial que examine los incidentes y actividades gubernamentales no conformes con las disposiciones de la Declaración del 1981, y recomiende medidas coercitivas. Es importante tener en cuenta las novedades producidas desde la aprobación de la Declaración, en relación con la libertad de creencias. La aprobación de instrumentos jurídicos y de directrices internacionales que hacen referencia a esta cuestión. Se ampliaron las cuestiones a las que prestaba atención el mandato del relator de intolerancia religiosa al cambiar a libertad de religión o creencias. 5 grupos a los que se vulnera el principio de igualdad y no discriminación por religión. Situación vulnerable de la mujer. La protección universal de los derechos humanos de la mujer es relativamente reciente. No obstante, el reconocimiento de estos derechos ocupan un lugar, cada vez más importante, en la actividad de los mecanismos de las Naciones Unidas, y la mayoría de los instrumentos internacionales de los derechos humanos prevén disposiciones relativas a los principios de igualdad y de no discriminación de las mujeres. Sin embargo, esto no evita que se produzcan numerosos casos de violación de los derechos fundamentales de las mujeres con prácticas tradicionales de origen religioso tales como la mutilación genital femenina, asesinatos por cuestión de honor, prácticas nocivas asociadas al matrimonio, la prostitución consagrada, etc. Por este motivo, en 1996, la Comisión de Derechos Humanos pidió al relator especial que, al preparar sus informes, aplicara una perspectiva de género y determinara los abusos cometidos en función del género y por motivo de religión. En 2002, el relator presentó un estudio sobre la libertad de religión o de creencias y la condición de la mujer en lo relativo a la religión y las tradiciones, en el que analiza las prácticas culturales religiosas,
que provocan la violación de los derechos fundamentales de las mujeres. La protección legal de las mujeres frente a estas prácticas la encontramos en el art. 5 de la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. La tensión entre los derechos humanos y las tradiciones culturales se observa en la vida cotidiana de millones de mujeres en todo el mundo. Existen numerosas prácticas tradicionales religiosas, en el mundo, que violan los derechos de la mujer. Las jóvenes sufren mutilaciones genitales, viven con arreglo a estrictos códigos de vestimenta, son destinadas a la prostitución, se les niegan los derechos de propiedad y se las mata en aras del honor de la familia que se rige por unas creencias religiosas. De este modo, se siguen dando prácticas y situaciones como la mutilación femenina, los asesinatos por cuestión de honor, los casamientos como intercambios, la consagración de jóvenes temprana edad y de por vida a los templos por razones económicas y culturales, la caza de brujas basada supersticiones y en los espíritus malignos, o los matrimonios forzados como fenómeno común en esas sociedades. Los padres y los parientes ejercen una presión implacable y recurren al chantaje afectivo para obligar a la niña a contraer un matrimonio no deseado. Personas privadas de libertad. En estos casos se trata de personas privadas de libertad, bien sea como presos o en el contexto de un conflicto armado. Las reglas mínimas son: reclusos, referencia concreta a la necesidad de que las autoridades de la prisión permitan a los prisioneros observar su religión y tener acceso a un ministro de esa religión. Conflicto armado, obligación de respetar la religión y las prácticas religiosas de las personas privadas de libertad, incluidos los prisioneros de guerra, las personas internadas y otras personas detenidas. Asimismo, las creencias religiosas de una persona detenida no serán utilizadas en ninguna circunstancia por las autoridades contra ella, por ejemplo, para tratar de obtener información. Refugiados. Los refugiados, desplazados internos y solicitantes de asilo también hacen frente a problemas en todo el mundo, tanto en el plano jurídico como concreto, por ejemplo en los recorridos nacionales o internacionales de los refugiados o cuando solicitan asilo por motivos de religión. El principio de no devolución del art. 33 de la Convención de Ginebra de 1951 se relaciona con la libertad de religión o de creencias, ya que ningún Estado contratante podría, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de religión. Niños. El trato discriminatorio tiene su origen tanto en actuaciones gubernamentales como en incidentes provocados por agentes no estatales. Los Estados parte deben respetar los derechos y deberes de los padres de guiar al niño en el ejercicio de su derecho a la libertad de religión o creencias, conforme a la evolución de sus facultades. Otra cuestión difícil de decidir es quién tiene competencia para decidir, y hasta cuándo, si un niño puede o debe cambiar de religión o de creencias. El art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estado parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio del derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su madurez y edad. Minorías. Las minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas se hallan en una situación especialmente vulnerable. La identidad de muchas minorías se define por diversos aspectos y varios casos de discriminación. La relatora especial destacó que, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho de las minorías a profesar y practicar su propia religión. Las minorías religiosas se enfrentan a diversas formas de discriminación e intolerancia, en ambos casos como consecuencia de las políticas, la legislación y la práctica del Estado. Las cuestiones que preocupan a este respecto se refieren a obstáculos en el procedimiento de inscripción oficial y limitaciones inadecuadas a la difusión de material y exhibición de símbolos religiosos. Trabajadores migratorios. El art. 12 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares recoge el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión previsto en el art. 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La población de muchos países cuenta con un número considerable de trabajadores migratorios y su situación vulnerable exige especial atención.
Preocupan las diversas limitaciones impuestas al derecho de los trabajadores migratorios y sus familiares de manifestar su religión y creencias. T3. Sistemas de Relation Iglesia-Estado en Europa. El derecho de la UE. Introducción. Breve referencia al modelo estadounidense. La base del reconocimiento de la libertad como derecho humano, como concepto propio del mundo moderno, lo encontramos sobre los dos textos pioneros en el reconocimiento de derechos fundamentales, Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, 1779, en Europa y Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, 1776, en Estados Unidos. La aprobación posterior de la Constitución de Estados Unidos no incluye este derecho, por lo que habrá que esperar a la entrada en vigor de la Carta de los Derechos o Bill of Rights estadounidense. Su primera enmienda reconoce la laicidad estatal y la libertad religiosa de los ciudadanos. Esta enmienda se divide en dos partes. Se prohíbe al Congreso aprobar ley que pudiera establecer una religión como la oficial del Estado, cláusula conocida como Establishment Clause. Implica, por un lado, la neutralidad estatal y, por otro, la separación Iglesia-Estado. Impide al Congreso prohibir la libertad religiosa mediante la cláusula conocida como Free Exercise Clause. Reconoce la libertad religiosa de los ciudadanos, de forma negativa. Por último, recordar que el derecho de los EU deriva del sistema Common Law, donde la jurisprudencia es fuente del derecho, en especial la del Tribunal Supremo con respecto a la aplicación de la enmienda como derecho de los Estados. La libertad ideológica y religiosa y el proceso de integración europea. La libertad ideológica, religiosa y de culto, se configura como un derecho, por lo que debe ser objeto de consideración por parte del Estado. A este respecto, los Estados no han mantenido una única postura, habiendo oscilado entre la identificación del poder espiritual con el poder temporal, las persecuciones y el reconocimiento de la libertad, entre otras. Es imprescindible estudiar el derecho de la UE, desde el punto de vista del derecho internacional, en materia de libertad religiosa, ya que fue un hito histórico que, países antes enemigos, decidan unirse. Además, España, desde 1986, forma parte de ese proyecto, por lo que las normas de la Unión también serán nacionales. La libertad ideológica, religiosa y de culto es un derecho fundamental. Los tratados fundacionales de las CCE no contienen disposiciones relativas a los derechos fundamentales, dado el enfoque, meramente económico, de los primeros momentos, por lo que desde el principio correspondió al TJCE a través de un sistema pretoriano, el reconocimiento y garantía de los mismos. En 1974, caso de Casagrande, el Tribunal Superior de las CCE, decidió que los derechos humanos eran parte integrante de los principios generales del derecho. Para garantizarlos, determinó que se debe partir de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros. En 1976, caso Vivian Paris, se reconoce el derecho de libertad de conciencia. Incidencia en la UE del Convenio Europeo Derechos Humanos, 1J16. Hasta la aparición, en el año 2000, de la CED, se entenderán como derechos fundamentales. Los reconocidos en Roma en 1950 por los miembros del Consejo de Europa. Los derechos sociales fundamentales mencionados en la Carta Social Europea, también del Consejo de Europa. Los recogidos en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores en 1989. En la Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales de Roma, 1950, los estados contratantes se comprometían a reconocer los derechos y libertades que el propio texto recogía. Los derechos recogidos entonces habrán de poder ser objeto de recurso ante una instancia nacional si quedaran vulnerados. Fundamentalmente podemos señalar entre tales derechos y garantías los siguientes. Derecho a la vida. Prohibición de la tortura, la esclavitud y los trabajos forzados. Reconocimiento de la libertad, la seguridad, un proceso justo. Derecho a la intimidad, expresión, reunión, asociación, a contraer matrimonio e igualdad. De entre todos los derechos reconocidos vamos a centrar nuestro análisis en el que es el objeto de estudio de nuestra asignatura,
la libertad ideológica religiosa y de culto. El art. 9 del texto de la Convención de Roma, reconoce expresamente la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Se reconoce la citada libertad con lo que ello implica, la libertad de adoptar o cambiar la religión o convicción, manifestarla en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y los ritos. Este precepto señala igualmente los límites al ejercicio de este derecho, el orden, la salud y la moralidad públicos. El art. 9 de la Convención de Roma reconocía el derecho al libre pensamiento, conciencia y religión, con lo que ello implica, libertad de adoptar o cambiar la religión o convicción, manifestarla en público o en privado. Señala igualmente los límites al ejercicio de este derecho, el orden, la salud y la moralidad públicas. Acta Única Europea. Tratados de Maastricht y Ámsterdam. La primera vez que un tratado alude a los derechos fundamentales tendrá lugar en 1986, con el Acta Única Europea, curiosamente el mismo año en que España pasa a formar parte de la Unión. Tratado de Maastricht, 1992. Crea la unión política entre los Estados miembros. Se consigue una unidad política que va más allá de lo económico, haciendo más directa la relación de los ciudadanos de los distintos estados y la unión con la creación de la ciudadanía europea, que ha introducido toda una serie